Muy buenas noches, Carlos Elizondo. Bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a Primer Círculo. En las últimas semanas, meses, casi le diría yo en el último año, el país ha visto la reforma de una serie de instituciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Instituciones de salud que han tenido giros sorprendentes, instituciones de todo tipo. La de la Administración de Justicia no es la excepción. Y estamos viendo una serie de propuestas que se han hecho en el legislativo de cómo ayudar a que este país disminuya la impunidad y tenga mayor justicia. Ahora, ha habido muchas críticas a estas propuestas que apenas estamos conociendo. Y es por ello que invitamos, yo creo que a un invitado de primerísima, es un gusto y un honor tenerlo aquí, a Luis Raúl González Pérez, que ahora está al frente del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional. Luis Raúl, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, me da mucho gusto estar contigo, Federico, y con Carlos. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí en su programa Primer Círculo y con el gusto de platicar sobre tópicos de derechos humanos y las reformas que comentas. A ver, llevamos ya muchos años tratando de echar a andar un sistema penal que nos dé al mismo tiempo garantías a los mexicanos, pero capacidad de resolver el problema de impunidad. Y el gobierno, o una parte del gobierno, propuso la semana pasada una reforma que es un retroceso respecto a este sistema acusatorio penal. No nos regresa al pasado, sino nos regresaría aún más atrás. ¿Nos podrías contar muy rápidamente, desde el punto de vista tanto de los derechos humanos como de la posibilidad de adquirir un país más seguro, cómo evaluarías esta propuesta de un borrador informal que circuló por ahí? Sí, empezaría por esto último. Afortunadamente se habla de un borrador informal. Y afortunadamente no transitó, al menos en el ingreso al Congreso. Y entiendo que sus creadores o generadores de la propuesta lo retomaron a partir de una serie de críticas que diversos actores comentaron y que yo me sumaría simplemente a decir que de lo que se conoció como propuestas, pues sí representaría un retroceso en derechos humanos. Y sobre todo lo pondría en la perspectiva de lo que en el 2011 todos nos enorgullecimos, todas las fracciones políticas señalaron lo importante que fue el parteaguas que representó la reforma del 2011, que desde el 2017, desde 1917, no había habido una reforma con esa intensidad, con ese calado, que claro, de la norma a la realidad todavía hay un trecho. Y ahí debemos de recordar algunos aspectos que tienen que ver con el comentario que me hacen. Ahí señalamos los principios que deben animar la actuación del Estado mexicano. Uno, ¿sí?, el principio pro persona. Dos, la interpretación conforme. Pero diría algo fundamental. Los derechos son universales, indivisibles, interdependientes, pero algo fundamental. La progresividad de los derechos. Es decir, en favor de la persona, no en favor del Estado. Claro. Y pareciera que ahora el borrador que trascendió, que conocimos, pone al Estado en el centro de atención y no a las personas. Hay una justificación, dirían sus creadores. Hay unos niveles de impunidad espantosos, la violencia ha seguido subiendo, cuando se logra detener a alguien, luego sale por algún problema procesal, alguna cosa de derechos humanos, dirían los críticos. Y es cierto que no ha sido lo eficaz que se esperaba ese modelo. Se esperaba que se desarrollaran mejores policías, mejores ministerios públicos, mejor capacidad de acusación de parte del gobierno. Y un ciudadano puede estar molesto con esa puerta giratoria que parece ser el preso entra a la justicia y muy rápidamente sale por algún vicio de algún tipo, alguna decisión de algún juez. O sea, se entiende la motivación, ¿no, Luis? Bueno, depende el contexto en el que se ponga. ¿Por qué? Porque a veces la inoperancia de los actores que deben de materializar esas reformas no sucede. Voy a dar un ejemplo de cómo la norma puede ser la adecuada. Se le apostó en el 2008 al sistema penal acusatorio adversarial para poner en el centro la presunción de inocencia y nos dimos un margen de 8 años para la capacitación y profesionalización de los actores.
Y una herramienta fundamental que ahí se estableció era la unidad de medidas cautelares. Sí. Es decir, que quien enfrentara un proceso en libertad, pero que pudiera considerarse que pudiera evadir la acción de la justicia, tener una afectación hacia una víctima, pues tuviera la unidad de medidas cautelares, brazalete, la suspensión de pasaporte. Pasaron 8 años y esa unidad no se creó, se creó al 9º, o sea, un año después de que entró en funcionamiento la reforma. Pero adicionalmente, preguntémonos cómo viene operando esa unidad y vemos que en la práctica no sucede. Segundo, yo creo que hay que ponernos en el contexto. Reformas parciales, que lo dije en el pasado, van a tener soluciones parciales. ¿Por qué? Hemos hablado, y varios actores, ahí está el CIDE, ahí está Investigaciones Jurídicas, que plantearon una reforma, y ahí nos sumamos nosotros. ¿Nosotros quiénes? La CNDH, que en su momento cuando yo lo presidía, en el sentido de ver una reforma integral. Póngole nuevamente la situación. Que la reforma integral tiene que ver no solamente con los ministerios públicos. A ver, estamos hablando de una fiscalía autónoma, pero son 32, una por cada entidad federativa. ¿Cómo le estamos apostando a ello? En el país tenemos cerca de 15 fiscalías autónomas de nombre, pero díganme dónde está la reestructuración. Segundo, nos dimos una Guardia Nacional que, por fortuna, no quedó en el modelo original que se planteaba, sino acotada a una transitoriedad de 5 años de las Fuerzas Armadas y una adscripción civil. Pero ¿cuál es el engarce con las policías locales? Y hoy vemos que ante circunstancias, sí, de inseguridad muy altas, pretendemos cancelar o limitar las libertades en función de la incapacidad para profesionalizar a los operadores de los sistemas. ¿Cómo se estarían limitando las libertades? Este borrador que circuló, ¿cuáles son los temas que te parecen más preocupantes? Bueno, por ejemplo, lo que, si bien estuvo muchos años en la Constitución, pero ahora se pretende extender el arraigo. ¿Qué es el arraigo? El arraigo es la privación de la libertad a una persona sin estar sujeta todavía a un proceso penal, para que en ese lapso la autoridad pueda O sea, yo creo que eres investigar. culpable, te meto un rato en una casita por ahí, mientras investigo a ver si eres realmente culpable. Así es. Ahora, originalmente esto era solo para el crimen organizado, para quienes se presuponía tenían vinculación al crimen organizado. En esta propuesta era para cualquier delito. Sí, además es para cualquier delito, pero además recordemos qué sucedió con el arraigo. Estaba en las leyes de delincuencia organizada y en la de Chihuahua. Se declaró la inconstitucionalidad. Entonces, como en México es más fácil reformar la Constitución, en muchas ocasiones se elevó a rango constitucional. Después viene todo un movimiento que hace poco incluso el Congreso propuso la eliminación del arraigo. Y hoy, en los borradores que trascendieron, no solamente se vuelve a poner sobre la mesa, sino se extiende. Segundo, inconvencionalmente o convencionalmente... ¿Qué es eso de convencionalmente? Lo que México se ha comprometido en el ámbito internacional a través de instrumentos internacionales, que está obligado a cumplirlos. Es más, la Convención sobre Tratados de Viena establece que los estados nacionales, cuando firman un tratado, se obligan a su cumplimiento. Claro. La Convención Americana, en su articulado, no solamente establece que está obligado el Estado Nacional que firma esa convención, sino que tiene que adecuar su marco jurídico que suscribió a nivel internacional, su marco interno a esa convencionalidad. Y en eso andamos muy retrasados. Bastante retrasados. Sí, de hecho, el arraigo, aún estando en la Constitución, era inconvencional. Entonces, esta reforma es profundamente inconvencional. Yo creo que sí, de los aspectos que conocimos. ¿Cuáles otros te La preocupan? prisión preventiva que se pretende extender a cualquier tipo de No, delito ya está extendida. en una valoración subjetiva. Segundo, los efectos que puede tener una prueba ilícita, ¿sí? ¿Cuándo? Porque no le apostamos a que el Estado lo que tiene que hacer es evitar incurrir en torturas, O sea, se incurrir en podría, desapariciones forzadas. con esta reforma, volvería a ser
válido en un juicio una prueba obtenida por tortura. Sí, queda sujeto a la discrecionalidad de valoración de un juzgador. De un juzgador. Y entonces, en las circunstancias, volviendo a tu escenario, decir, porque tenemos un escenario grave de inseguridad, entonces vamos a ser más flexibles restringiendo libertades. Cuando además, digo, hay que decirlo, en el mundo se ha avanzado muchísimo con las medidas cautelares y las tecnologías han ayudado a que esto se facilite. Es decir, pareciera un contrasentido que en pleno siglo XXI estemos extendiendo el arraigo y estemos extendiendo la prisión preventiva en lugar de invertir dinero en las medidas cautelares para poder llevar el juicio en libertad y hasta que haya un juzgador, un decidor de la ley que nos diga si es realmente responsable o no una persona. Mientras no exista ese pronunciamiento, es inocente y debemos de partir de su supuesto. La presunción de inocencia es un principio universal. Ya lo tenemos en la Constitución ahora nosotros. Entonces, se pretendía cambiar. Podía afectar esa presunción de inocencia el hecho de que ahora las personas nuevamente se sometan a una prisión preventiva oficiosa. Fíjense, en la reforma que amplió el catálogo de delitos el año pasado, ¿sí? Delitos que merecen prisión preventiva. Que merecen prisión preventiva oficiosa, que algunos le llaman graves, pero ya la Constitución no habla de gravedad, sino tasativamente establece cuáles son esos delitos. Se tenían 5 o 6 tipos penales. El año pasado se amplió. Sí. ¿Sí? Nosotros fuimos enfáticos, yo estuve en la defensa de que tendríamos que ir a la prisión preventiva justificada. En el sentido de cuando hay un riesgo, ahí sí, respecto de cualquier delito, se puede argumentar. Pero, ¿qué sucedió? Ante la falta de profesionalización de quien consigna y en ocasiones a veces los jueces, ¿sí? Pues se decidió por lo más fácil, vamos a ampliar el catálogo de delitos. Y ahora podría irse a cualquiera. Ahora, hay una como en el documento una como nostalgia del pasado, como si el pasado hubiera estado muy bien. Se nos olvida que el sistema anterior se pretendió modificar o se modificó, se le hicieron estas reformas tan profundas. Uno, porque la tasa de impunidad también era gigantesca. Sigue siendo. Y dos, sigue siendo, pero también era en el pasado. No es que creció, porque antes estábamos en el paraíso y luego creció. No. Y dos, había una cantidad de gente inocente que pasaba pues, décadas en la cárcel. Y cuando veíamos los datos, en algún programa tuvimos acá con Felipe Borrego, ¿te acuerdas? Sí. Que era el que estaba a cargo de la implementación de esto en el seno de Calderón. Los datos de cuántos nuestros presos estaban en la cárcel sin haber tenido un juicio. Los famosos presuntos culpables del delito, del documental aquel, ¿no? Claro. No, yo creo que hay que también ponerlo en ese contexto. Venimos arrastrando una serie de deficiencias estructurales en donde no hemos sido capaces de articular esa política pública integral que tenga que ver, repito, con esos aspectos que yo mencionaba. Y que los 8 años que tuvimos para implementar un buen sistema de justicia penal acusatorio nos fueron insuficientes y ya no hubo un seguimiento a este sistema penal acusatorio. Cuando se habla de la puerta giratoria, yo creo que hay una trampa, porque se dice que el tema es que cometen delitos y luego los vemos nuevamente a las personas delinquiendo. El punto es que no se supo argumentar. Claro. Y no se supo documentar esa acusación para decir, esa persona que es detenida con un arsenal, ¿sí? Pues ni modo que lo quisiera para floreros en su casa, ¿sí? Entonces, ahí vuelvo a lo mismo. Mientras no capacitemos, profesionalicemos, veamos, voy a dar otro elemento importante, porque a veces nos fijamos nada más en la centralidad del Estado federal y los gobiernos estatales. Ahí hay un tema pendiente de los gobiernos estatales y su responsabilidad. Ahora, la solución que parece fácil y rápida es esta, ¿no? Como no pudimos capacitar para que no se escapen, pongámoslos en la prisión preventiva. Lo que no se ve es la cantidad de inocentes que terminarán ahí, como en el pasado sucedió. O sea, no te garantiza que los culpables acaben en la cárcel. No se trata de meter a gente a la cárcel, se trata de meter a los responsables de los crímenes. Y lo dijiste muy bien al principio, Carlos. Hay un ambiente como de requisito de mano dura que es el peor fermento para ir a una reforma de este tipo, ¿no? Pero tenemos que discutirlo después de un corte.
Estamos en un momento más aquí en Primer Círculo discutiendo estas reformas recientes que debilitan de forma importante nuestros derechos humanos. De regreso un momento más aquí en Primer Círculo. Regresamos aquí en Primer Círculo con Luis Raúl González Pérez, quien ahora preside el Programa Universitario de Derechos Humanos, con algo que yo creo que es importante aclarar. El sistema penal acusatorio, el sistema de confrontación, por decirlo de alguna manera, para no dejarlo en esta expresión que puede ser muy, muy vaga, está dando buenos resultados en algunas entidades. Es decir, yo creo que para atrás, como decía Carlos, hay muy poco que buscar. Pero no solo eso, las buenas experiencias de algunas entidades son muestra de que vamos por el camino Los que hicieron correcto, la chamba. los que hicieron y que invirtieron dinero. Que, si no inviertes dinero en el sistema penal acusatorio, no vas a obtener resultados como ningún otro. Entonces, no es esto una... Cuando dices que está funcionando, ¿qué quieres decir? El número, por ejemplo, el tiempo que se lleva todo el litigio es mucho menor, el número de presuntos culpables que están encerrados disminuye. En fin, hay una serie de variables que te garantizan que, que los encargados de aplicar la justicia en nuestro país están teniendo un mejor desempeño. Y eso supone también que las garantías individuales están siendo cuidadas de manera más puntual. Entonces yo creo que no hay que echar para atrás, hay que revisar muy puntualmente dónde está funcionando y dónde no, y que hay que hacer bien, ¿no? No, coincido totalmente. Yo creo que ese es el tema. Y yo diría que reformas con estas perspectivas, ojalá haya la sensibilidad para que en todo caso esto que se ha identificado como Parlamento abierto se discutan frente a todos los actores. Ahora, el Parlamento abierto ayuda, pero si la mayoría pone la velocidad primera, el acelerador, pues se puede llevar a mucho en el camino. Es decir, lo vimos en lo de la Guardia Nacional. Ayudó, mejoró en el margen y qué bueno, pero el modelo en su conjunto salió más o menos como lo quería la autoridad desde el principio. Ahora, si fuera solo un borrador, una cosa que no hemos visto a lo largo de este sexenio, podríamos darle cierto beneficio de la duda. Esperemos que estos conflictos internos que aparentemente atoraron la presentación de este borrador ante el Senado y que se pospuso para el 1 de febrero les permita poner pues, un proyecto más sensato. Pero hoy el senador Monreal nos anunció otro proyecto que es esta idea de que no habrá amparo para ningún acto de gobierno que persiga un beneficio social. Lo justifica con la idea de que horrendos amparos que trataron de frenar Santa Lucía, el aeropuerto, la obra aeroportuaria del presidente Santa Lucía, los amparos no deben de estar impidiendo que el Estado haga su tarea, que suena totalmente violatorio al principio de propiedad privada, al principio de derechos comunitarios, todo lo que puede llegar a afectar un acto social. ¿Cómo ves esto? La consulta previa libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. ¿Cómo ves esto, Luis? Bueno, no conozco a detalle cuál sería el planteamiento, pero dicho como se leía el día de hoy, yo creo que hay que tener los ojos bien abiertos, porque esta es una garantía constitucional. Garantía es lo que asegura un derecho, ¿sí? Y esta garantía nos lo dimos desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, ¿sí? El amparo, y nos hemos sentido orgullosos de ello. Nuevamente, hay que poner a las personas en el centro y no al Estado. Un Estado democrático de derecho tiene como fin el respeto a las libertades y no a la inversa la restricción de las libertades. Un Estado democrático es precisamente el que busca el ensanchamiento de estas libertades. Estamos en un contexto bien complicado de inseguridad, pero preguntémonos qué la ha generado. Y si seguimos por el camino de restringir libertades, ¿cuándo vamos a corregir lo que ha propiciado esas deficiencias? No, y hay entidades estatales que cumplen con esa función de manera
muy, digamos, exitosa. Estoy pensando, por ejemplo, la impunidad en Alemania es menos del 1% en homicidio doloso. Nosotros estamos en 97, 98. Entonces, bueno, sí se puede garantizar las libertades, ser garantista en el buen sentido de la palabra y ser eficaz desde el punto de vista de la prevención de los delitos. Pero es cuestión de invertir dinero, capacitar personas y darle tiempo de maduración a los sistemas, ¿no? Pero lo decías tú al cierre del bloque anterior. Hay una como demanda de mano dura que parecería que este gobierno está capturando y seguramente creyendo. Pero eso es en materia de inseguridad. Lo que hoy presentó el senador Ricardo Monreal no tiene que ver con inseguridad. No. Tiene que ver con que el Estado pueda hacer una carretera sin que nadie afectado por esta se pueda amparar. Suena el regreso a los 60, donde existía el amparo, pues no había las condiciones objetivas reales para que alguien a quien le quitaban su predio pudiera ampararse. Incluso se tuvo durante muchos años vigencia un principio de que en materia expropiatoria no había amparo, porque tenía prioridad la misma lógica esta, el derecho social frente al derecho individual del propietario, que es pues, poner de cabeza, como tú decías, para qué está el Estado, que es primero para defender nuestros derechos. Esa es la función del Estado, ese es el pacto social que nos dimos. Y en ese pacto social lo que hay que hacer es esa exigencia para que los responsables de operar los sistemas funcionen. Una obra social que beneficia a la colectividad, bueno, cumplamos los parámetros que la Constitución establece, pero no suprimamos esos parámetros. Y yo sí quisiera resaltar lo siguiente. No es que quienes han expresado su opinión contraria a temas como estos estén en contra de combatir la impunidad o la corrupción, ¿sí? Por el contrario, no. Pero ¿cuáles son las vías para llegar a esa erradicación? Es simplemente restringir derechos. Desde luego que los derechos no son absolutos, pero tienen que tener una justificación, un fin legítimo, una proporcionalidad y una racionalidad. Porque además, en otras latitudes vimos cuando un gobernante concentra todos estos poderes, es muy fácil usarlo discrecionalmente en contra de tus adversarios. Porque si es tan laxa la procuración de justicia y hay tantos delitos que merecen prisión preventiva, pues un adversario puede acabar en la cárcel y no poder competir políticamente por un problema fiscal o de otro orden. Y lo hemos visto en otros países. Yo creo que una de las fortalezas que construimos en los últimos 20 años es que eso no se ve en México, no se ha visto en México. Pues precisamente yo creo que ahí es donde varios actores tenemos que seguir insistiendo. Ahora, por ejemplo, en las tareas que yo realizo de investigación, pues serán temas que podremos abordar para plantear políticas públicas. Tomo simplemente uno de los aspectos que en 2012 se generó. Si uno revisa ahí lo que propuso la universidad en ese entonces, encontrará lo que fue una política, propuesta de política de Estado en materia de seguridad y justicia en democracia. Pero fíjense el apellido, en democracia. ¿Sí? Sí. Y ahí están enunciados varios aspectos que fueron en su momento una guía que lamentablemente en el 2012 y posteriormente no fueron tomadas en cuenta. Y llegamos al estadio que hoy se enfrenta de estas circunstancias de inseguridad y violencia. Ahora, ante esta, digamos, demanda de justicia, centralización tan fuerte del poder en un solo individuo, pero la necesidad de mantener nuestro pacto constitucional, ¿cuál sería tu sugerencia? ¿Cómo conciliar esa demanda de terminemos con la impunidad, tengamos un Estado más eficaz con el respeto a las garantías individuales? ¿Cómo conciliarlo? Bueno, yo creo que en el cumplimiento de la ley y no el retroceso, con una perspectiva nuevamente de la persona en el centro de atención. ¿Pero cómo lo logran? Porque hay como esta cosa de que no se logró. Regresemos al pasado. Yo pondría en el escenario es cómo construimos, sé que está muy trillado lo que voy a decir, un pacto social entre los diferentes actores. ¿Cómo trascendemos polarizaciones para dejarlas atrás y ponernos de acuerdo en un tema? Seguridad y violencia. ¿Cómo logramos que el pacto federal se articule desde el consenso y no sobre imposiciones? ¿Sí? Ahí está
esta parte medular para que, repito, temas como los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa sean los que se determinen, pero por una justificación y una razonabilidad, y no simplemente por la inoperancia de actores o operadores de persecución del delito, digas, pues ahora simplemente con consignar. En el fondo es una pereza institucional. Como no puedo yo hacer la chamba bien, pues lo hago por decreto, históricamente ha pasado, y me llevo a los que me llevo en el camino, que es lo que no se nota. Parecería que cumples metiendo a alguien a la cárcel, pero es en la cárcel, no sabemos si es el responsable. Pero tenemos que despedir el programa. Luis Raúl, por favor, regresa al programa porque creo que vamos a tener mucha materia en donde tú nos darás luz. Y estos son asuntos nodales de las libertades de los seres humanos que no podemos dejar que nos atropellen sin saber siquiera lo que se está proponiendo, porque en esas estamos ahorita. Estamos inquietos y no sabemos bien a bien de qué se trata. Pero nos tenemos que despedir. Nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Muchas gracias. Muy amables. Con una larga tradición y protagonismo en política exterior, México ha decidido ir a la búsqueda de un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La pregunta, que es el reflejo de la preocupación de muchos, es cómo se conducirá y qué postura adoptará nuestro país en temas que mucho tendrán que ver con la relación con los Estados Unidos. Esta interrogante plantea un interés especial en el marco de un conflicto bélico que tiende a escalar. Por supuesto, nos referimos al conflicto entre el vecino del norte y de Irán, con un gobierno mexicano que ha decidido redefinir la doctrina Estrada y tener un papel protagónico en las izquierdas latinoamericanas, parecía difícil lograr un equilibrio en la relación bilateral con los norteamericanos. Además, cualquier postura que nuestro país adopte en lo sucesivo dentro de un tema de suyo delicado como el que hemos mencionado, no cabe duda que tendrá repercusiones políticas que se amplificarán en un año electoral estadounidense. La línea es delgada y los riesgos son variados, sobre todo cuando nos han considerado como parte de la problemática en materia de terrorismo por la amplia frontera que compartimos, misma que puede ser puerta de entrada de posibles agresores al país de las barras y las estrellas. Tendremos que afianzar firmeza, carácter, astucia y determinación en un sinuoso pero prometedor nuevo episodio de la política exterior mexicana.